Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El maestro Yoda fue el más sabio y anciano Jedi de sus tiempos, llegando casi hacia los 900 años cuando lo vimos antes de la caída de la Orden Jedi y en la venganza de los Sith. Un Jedi que, a pesar de usar bastón y prácticamente no poderse mover con mucha agilidad en el día a día, cuando tomaba su sable de luz y se conectaba con la fuerza, lucía totalmente diferente, en un ejemplo viviente de lo que podían hacer años de entrenamiento y un don nato en el entendimiento de la fuerza. Y como todos sabemos, Yoda era un Jedi ampliamente venerado y respetado. No por nada tenía el grado del gran maestro de la orden, encabezando ahí al alto consejo Jedi. Pero también se decía que en esta época, cercana al final de los Jedi, él era uno de los mejores espadachines. Incluso si consideramos el tiempo previo a la caída del conde Dooku al lado oscuro, Yoda estaba entre los 3 más hábiles maestros entre toda la orden Jedi, junto con su ex aprendiz Dooku y Mace Windu. Así que esto nos confirma, junto con sus grandes habilidades que vimos en las precuelas, que Yoda era una leyenda entre los Jedi, ¿cierto? Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Acaso Yoda en sus 900 años de vida pudo haber matado a un Sith y por eso todos lo respetaban a sobremanera? Pues este en sí es un tema difícil de resolver, Masters, ya que en realidad siempre a lo largo de la historia de Star Wars se ha revelado muy poca información sobre la vida pasada de Yoda o incluso de su juventud, a ciencia cierta, porque siempre su origen ha sido tratado con mucho misticismo, incluso por su creador, George Lucas, que nunca ha revelado ni el nombre de su especie o el planeta de origen. Así que esta vez tendremos que valernos de todo lo que existe en el canon actual y en Legends al mismo tiempo, ya que hay muchos indicios que pudieran hacernos pensar que Yoda pudo haber confrontado a algún Sith del pasado y efectivamente matar a alguno, y esto lo digo por varias razones. Por una parte, pensemos esto: Yoda era el más longevo de su época, un individuo que cuando menos estuvo 800 de sus 900 años activos ya como un caballero Jedi, así que esto le da un buen periodo de tiempo como para poder haberse enfrentado a un Sith, algo que ningún Jedi dispondría de una ventana de oportunidad tan amplia como él la tuvo, ¿cierto? Sí, eso es parcialmente verdad, pero también tenemos que considerar que los Sith, en la época que vivió Yoda, prácticamente se creían extintos porque murieron en la última gran batalla que tuvieron los Jedi contra los Sith, esto 1000 años antes de la caída de la Orden Jedi, que al menos en Legends se conoce que fue la 7ª batalla de Ruusan. Pero después de esto, Darth Bane logró sobrevivir a esta purga Sith y pudo construir un legado a través de las sombras, donde mediante la regla de los 2 pudo pasar su conocimiento de maestro a aprendiz de forma secreta para que así los Sith obtuvieran más y más poder sin ser una amenaza visible para los Jedi. Y como sabemos bien, este proceso duró todo un milenio, de los cuales, como lo vimos en un principio, al menos Yoda estuvo activo en 800 de esos 1000 años ya como un Jedi. Así que si consideramos que en promedio un Lord de los Sith podría estar al frente como un maestro antes de que fuera depuesto por su aprendiz alrededor de unos 40 años, como esto fue un tiempo aproximado que duró Sidious o Darth Plagueis reinando como el maestro de los Sith, esto básicamente se traduce que en la época que vivió Yoda al menos debieron existir entre 20 a 25 lores de los Sith, algunos de los cuales pudiendo enfrentar a un Jedi, y en este caso a Yoda, el Jedi más importante de su tiempo, claro. Ok, esto nos da un primer contexto de qué tan grande era en sí la ventana de oportunidad de Yoda de enfrentar a un Sith, una que como podemos ver no era para nada grande en esos 800 años. Sin embargo, hay una segunda cosa que bien nos puede dar otro indicio, ya que como lo mencionamos hace unos instantes, Darth Bane fue quien instauró la regla de los 2 Sith, donde el maestro le pasaba a su alumno el conocimiento y así la línea sucesoria se mantenía. Pero la primera vez que escuchamos esto de parte de Yoda fue exactamente en los tiempos de la amenaza fantasma, porque ahí cuando Mace Windu y él se debatían quién había causado la muerte de Qui-Gon Jinn en medio del funeral de aquel maestro Jedi, Yoda sacaría a colación su inmensa sabiduría y le explicaría a Windu que sabía bien que los Sith se manejaban por esa regla donde solo 2 Sith existían, uno que enseñaba y otro que recibía las lecciones. Pero ahora la pregunta aquí es ¿cómo Yoda pudo aprender esto? ¿Acaso aquí pudo haber matado él mismo a un Sith para obtener este conocimiento? Pues hasta el momento la única fuente proviene del universo de Legends, ya que se sabe que aproximadamente 156 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma, un Jedi llamado Kip Jin en conjunto con su maestro pudo descubrir un
lugar infectado por el lado oscuro en una fortaleza en el planeta Almas. Él de hecho en aquel lugar caería víctima de esa infección y la oscuridad se apoderaría de él, matando instantáneamente por los pensamientos que lo abrumaban a su propio maestro. Pero más tarde, varios años después, cuando los Jedi descubrirían esto, cuando el ahora Jedi oscuro comenzó a generar caos en aquella región de la galaxia, este Jedi caído ya habría obtenido para sí el conocimiento que los Sith se habían reformado desde la batalla de Ruusan en la regla de los dos. Y así finalmente, cuando los Jedi mataron a este usuario oscuro, sus últimas palabras serían precisamente las siguientes: siempre hay no más y no menos que dos Sith. En algo que terminaría siendo una advertencia y como algún tipo de profecía para que llegara hasta los oídos de la Orden Jedi. Pero lo curioso de esto es que Yoda estaría vivo en las épocas que pasó esto, ya como el más longevo y experimentado maestro de la Orden, por lo que cuando los Jedi reflexionaron acerca de este dicho, Yoda era de los que se decantaba entre la Orden que aquello era verdad. Los Sith seguían existiendo, aunque muchos hermanos de la Orden lo negasen. Y Yoda creía que existían los Sith, aunque nunca se hubiese enfrentado a uno. Y eso en sí nos explica en parte el enigma de este tema, pero también nos da un contexto de por qué Yoda no se enfrentó a uno. Porque los Sith, como lo vimos, estaban prácticamente en extinción. Pero Yoda también sabía que algo estaba pasando tras bambalinas, porque precisamente con su enorme conexión en la fuerza podría sentirlo o percibir cómo de cierta manera la fuerza se nublaba por el poder de los Sith en ciertos momentos. Sin embargo, durante su vida se sabe que Yoda sí pudo derrotar a algunos usuarios oscuros, como un cierto Jedi caído en Legends que derrotó mientras estuvo en Dagobah. Así que a ciencia cierta, lo más cerca que el maestro Yoda estuvo de matar a un Sith en su vida fue precisamente cuando se enfrentó a su ex pupilo, el Conde Dooku, en el ataque de los clones, y este ahí tuvo que salir huyendo al verse sobrepasado por la agilidad y las habilidades únicas del viejo maestro verde. Y también el otro caso sería en su pelea contra Darth Sidious en el Senado en el episodio 3, aunque ahí el combate sería sumamente parejo y prácticamente Yoda quedaría muy lejos de matar al Sith, así que la mejor opción que tuvo Yoda fue contra Tyrannus. Sin embargo, hay otro momento muy importante que debemos considerar que termina por ejemplificarnos la sabiduría y el poder de Yoda si hubiera enfrentado a un Sith. Y eso lo pudimos ver exactamente en la serie de Clone Wars, cuando Yoda, en medio de ese arco de sus pruebas con las sacerdotisas de la fuerza, visitó la tumba de Darth Bane, el creador de la regla de los dos Sith. Pero ahí, al estar frente al fantasma del Sith, que en realidad era una visión, Yoda siempre se muestra sabio y decidido. Incluso ahí es tentado por ofrecimientos de poder y conocimiento del fantasma del Sith, diciéndole que tenía que matarlo para tomar su lugar y reclamar todo lo que el Sith conocía. Y lo increíble de esto es que Yoda siempre estaría sereno, decidido y haría ver sumamente mal a este fundador de la regla de los dos Sith, ya que Yoda, ante la pregunta expresa de Darth Bane, le dice que no le teme, porque él está muerto y simplemente no existía más. Y así la visión termina por ser arrastrada a ese inframundo oscuro de donde salió, lo cual nos dice entre líneas de lo que hubiera podido pasar si Yoda hubiera enfrentado a cualquier otro Sith que no hubiera estado protegido por clones con la Orden 66 o por esa sucia pantalla que fue la guerra de los clones creada por esos dos Sith que Yoda simplemente no pudo vencer en diferentes momentos. Así que a pesar de que el maestro Yoda no terminó matando a ningún Sith durante su vida, sí dejó una serie de legados que le permitieron a sus alumnos matar directa o indirectamente a los Sith, como pasó con Anakin, con Dooku o con la intervención de Luke Skywalker ante Vader, que hizo que el reinado del emperador Palpatine terminara por caer al igual que la línea de los Sith. Así que desde un cierto punto de vista, Yoda fue el artífice con su plan de retirarse, de poder destruir a todos los Sith cuando pasaron los eventos del regreso del Jedi. Por lo que a final de cuentas, si el maestro Yoda no mató a un Sith que estuviese con vida en su tiempo, no fue porque no estuviese debidamente capacitado o no pudiese. Él, siendo un auténtico anciano, podría en serios predicamentos a Darth Tyrannus y sobre todo a Darth Sidious en la venganza de los Sith, quien era un usuario que apenas rebasaba los 60 años cuando Yoda ya requería de un bastón y tenía ya cerca de 900. Así que la verdadera razón, después de todo, por la que Yoda no pudo matar a un Sith fue meramente porque no había Sith suficientes. Sin embargo, él sí dejó un gran legado al contribuir a destruirlos, ya que, como lo vimos desde un principio, apenas si hubo una veintena de Sith que existieron durante toda su vida y solo él pudo confrontar a 2 de ellos. Así que eso termina por resolver todo ese enigma de por qué el maestro Yoda en realidad nunca pudo matar por medio de su hoja esmeralda a ningún Lord de los Sith, aunque bueno, eso siempre podrá cambiar en algún momento en el canon actual.
Pero si también quieres conocer a mayor profundidad 15 datos poco conocidos y uno de los lores de los Sith que no pudo vencer Yoda en su tiempo, como fue el caso de su pupilo, el Conde Dooku, esa interesante historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.